Un Mustang averiado, un mecánico padre soltero y una mujer misteriosa con un secreto multimillonario y su antiguo amor. Si crees que las segundas oportunidades merecen un nuevo comienzo, dale a me gusta, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. Empecemos. El aire del desierto estaba cargado de olor a aceite y polvo mientras Jake Miller se inclinaba sobre el capó abierto de un Chevy, con las manos ennegrecidas por la grasa. El canto lejano de las cigarras se mezclaba con el tenue zumbido de una radio country. Su garaje era pequeño, apenas cabían 3 coches, pero era su mundo. A sus 38 años, Jake había aprendido a vivir con el silencio, salvo por la charla de su hijo de 8 años, Tommy, que sentado cerca dibujaba coches en una libreta vieja. ¿Crees que algún día arreglarás ese, papá?, preguntó Tommy, señalando el Mustang oxidado aparcado junto a la pared. Jake sonrió levemente. Un día de esa tarde, el crujido de los neumáticos contra la grava llamó la atención de Jake. Un coche entró rodando en el aparcamiento, tosiendo y traqueteando como si hubiera sobrevivido a una guerra. Era un Mustang Fastback rojo del 67, de esos coches legendarios. Aunque el tiempo no había sido benévolo. La pintura estaba desconchada, los cromados opacos, y el otrora orgulloso rugido de su motor ahora se había apagado en un susurro. Jake se limpió las manos y se acercó con una admiración instintiva. «Ha visto tiempos mejores», murmuró, casi para sí mismo. Pero antes de que pudiera mirarlo mejor, la puerta del conductor se abrió y una mujer salió. Por un instante, Jake se quedó sin aliento. La mujer tenía una elegancia que no encajaba en pueblos polvorientos como el suyo. Su abrigo de cachemir beige ondeaba levemente con la brisa, y su cabello oscuro enmarcaba un rostro que no había visto en casi 20 años. «Buenas tardes», dijo ella en voz baja, quitándose las gafas de sol. Sus ojos, de un verde intenso, tranquilos pero inquisitivos, se encontraron con los de él, y los años que los separaban se desvanecieron. Emily, el nombre se le escapó de los labios antes de poder evitarlo. Ella sonrió levemente. «¿Cuánto tiempo, Jake?» A Jake se le hizo un nudo en la garganta. Los recuerdos lo inundaron. Las noches de verano en caminos rurales. El olor a lluvia tras su perfume. La forma en que se reía cuando él tenía las manos llenas de grasa. «No creí que volvería a verte», dijo, intentando sonar despreocupado. La sonrisa de Emily se desvaneció, dejando entrever un atisbo de tristeza. «Oí que seguías siendo el mejor mecánico del pueblo», dijo, entregándole las llaves. «Quería comprobar si es cierto». Su tono era juguetón, pero sus ojos decían algo más, algo frágil. Él tomó las llaves, rozando sus dedos con los de ella por un instante fugaz. «Voy a echar un vistazo», dijo en voz baja, girándose hacia el coche para ocultar sus pensamientos acelerados. El capó del Mustang se abrió con un crujido y Jake se inclinó hacia adentro, reconociendo al instante el problema. Un carburador atascado, pistones corroídos, un motor que llevaba años parado. «Es una preciosidad», murmuró. «Solo necesita que alguien la cuide de nuevo». Cuando volvió a mirar, Emily lo observaba a él, no al coche. Tommy asomó la cabeza por detrás de una pila de neumáticos, con curiosidad brillando en sus jóvenes ojos. «Papá, ¿quién es ese?», susurró. Jake sonrió con dulzura. «Un viejo amigo». La mirada de Emily se suavizó al ver al niño. «¿Tu hijo?». Jake asintió. «Sí. Ahora solo estamos nosotros dos». Dudó, como si no supiera qué responder. «Tiene tus ojos», dijo finalmente. Jake rió levemente, y la terquedad de su madre. Una sombra cruzó su rostro. Una que Emily notó, pero no le dio importancia. Mientras el sol de la tarde descendía, Jake trabajaba bajo el capó, explicando cada detalle. Se acercó a Tommy como siempre. Emily estaba cerca, con los tacones polvorientos del aparcamiento, escuchando con silenciosa fascinación. Había pasado los últimos 20 años rodeada de ingenieros, contables y ejecutivos impecables. Sin embargo,
Nada le parecía tan genuino como la sencilla pasión de aquel hombre por una máquina agonizante. Hablaba con los motores como con viejos amigos, con paciencia y respeto. Había poesía en su precisión, calidez en sus manos ásperas, y algo en su pecho, algo que creía extinto desde hacía tiempo, empezó a despertar. «Parece que te ha ido bien», dijo al cabo de un rato. Jake soltó una risita. «Si por bien te refieres a pagar las facturas y mantener la luz encendida». «Claro», se enderezó, frotándose la nuca. «¿Y tú? ¿Sigues en Chicago?» Emily vaciló. «Aquí y allá», respondió vagamente. «El trabajo me mantiene ocupada». La verdad de que dirigía una empresa automotriz multimillonaria se le atascó en la garganta. Por una vez, no quería ser la mujer que lo poseía todo. Solo quería volver a ser Emily, la chica con la que solía correr por caminos de tierra en ese mismo coche. Jake asintió, intuyendo que había algo más detrás de sus palabras, pero respetando su privacidad. «Siempre has tenido grandes sueños», dijo. «Me alegra que los hayas llamado así». Emily apartó la mirada, con los ojos brillantes. «Algunos sueños cuestan más de lo que uno cree». Sus miradas se cruzaron brevemente, y por un instante los años parecieron condensarse en esa mirada, en una historia compartida, en un anhelo tácito y un silencioso arrepentimiento mientras el polvo se acumulaba. Las luces del garaje se encendieron, proyectando cálidos tonos ámbar sobre el viejo coche. Jake le dio una toalla a Emily. «Puede que pase un tiempo antes de que funcione», dijo. «Puedes dejarla aquí si quieres». Emily asintió. «Confío en ti». Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía. Se giró para irse, entonces hizo una pausa, mirando hacia la esquina donde Tommy bostezaba. «Feliz Navidad», dijo ella en voz baja. Jake sonrió. «Igualmente, Emily». Cuando su coche desapareció por la carretera vacía, el silencio volvió a llenar el taller, salvo por el Mustang, que reposaba en silencio, esperando renacer. Jake lo contempló durante un largo rato, perdido en sus pensamientos. «¿La conocías, papá?», preguntó Tommy finalmente. Jake suspiró. «Sí, hijo. Hace mucho tiempo». Su hijo alzó la vista con curiosidad. «¿Te gustaba?». Jake sonrió con una tristeza que ella jamás comprenderá. Esa noche, después de acostar a Tommy, Jake se quedó en el garaje hasta bien entrada la madrugada. El olor a aceite viejo se mezclaba con el aire del desierto mientras se inclinaba sobre el motor, inspeccionando cada tornillo y cable. Casi podía oír la risa de Emily resonando débilmente entre las paredes. Creía haber enterrado esos sentimientos hacía años, pero su regreso los había desenterrado todos, crudos y vivos. Deslizó la mano por el capó del Mustang, susurrando: «Supongo que es hora de traerte de vuelta también». Por la mañana, la luz del sol se filtraba por las ventanas polvorientas, bañando el garaje con un brillo dorado. Jake tomó un sorbo de café, mirando el Mustang como quien se enfrenta a un desafío y a un recuerdo. Empezó a desmontar el motor pieza por pieza, con movimientos firmes y decididos. Quería que el coche funcionara, no solo porque era su trabajo, sino porque, de alguna manera, arreglarlo significaba arreglar algo dentro de él. Tommy entró corriendo, aferrado a su cuaderno de bocetos. «Dibujé su coche», dijo con orgullo. Jake miró el dibujo. Un Mustang rojo brillante con dos personas sonriendo a su lado. Sintió un vuelco en el corazón. «Es precioso, chico». Tommy sonrió. «Va a volver». Jake dudó, mirando hacia la puerta. «No lo sé. Quizá». Volvió a mirar el coche, murmurando para sí mismo: «Eso espero». Más tarde ese día, llegó inesperadamente un camión de reparto con un juego de piezas de motor difíciles de encontrar que Jake no había pedido. Dentro de la caja había una nota para el Mustang de una vieja amiga. No pudo evitar sonreír. Ella recordaba que él había pasado el resto del día trabajando duro. Más que nunca, impulsados por algo más que aceite y tornillos, algo más cercano a la esperanza.
Al caer la noche, la radio reprodujo una vieja canción de su juventud, y Jake se encontró tarareándola. Imaginó a Emily riendo en el asiento del copiloto, con el cabello ondeando al viento mientras el Mustang rugía por las carreteras abiertas. El pensamiento lo hizo detenerse, con las manos temblando ligeramente. Tal vez esto no se trataba solo de un coche. Tal vez, de alguna manera, la vida les estaba dando a ambos una segunda oportunidad. Poco a poco, una chispa, un latido a la vez. Cuando finalmente cerró el garaje por la noche, apagó las luces, pero volvió a mirar el Mustang, que brillaba tenuemente a la luz de la luna. Mañana, susurró, volvemos a empezar. Y afuera, el viento llevó el suave murmullo del recuerdo a través del desierto. Dos vidas una vez separadas por el destino, ahora, sin saberlo, se dirigían de nuevo hacia el mismo camino. Jake se despertaba antes del amanecer casi todos los días. El cielo del desierto seguía siendo de un azul profundo, con una fina niebla aferrada al horizonte. El garaje olía a aceite de motor y metal, pero para él era el aroma del propósito. Durante horas, trabajaba en el Mustang como si cada tornillo guardara un recuerdo. Lijaba el óxido hasta que el acero opaco brillaba. Pulía el cromo hasta poder ver su reflejo. En ese reflejo, a veces vislumbraba a Emily. Su sonrisa, su voz, la forma en que pronunciaba su nombre como si aún significara algo. Las visitas de Emily se convirtieron en lo mejor de su semana. Aparecía sin avisar con 2 cafés, vestida con ropa sencilla que, de alguna manera, irradiaba elegancia. A veces lo observaba en silencio. Otras veces lo molestaba por ser demasiado serio. ¿Nunca descansas, Jake?, le preguntaba. Él la miraba con una media sonrisa. Solo cuando termino el trabajo. Ella negaba con la cabeza, y su risa llenaba el pequeño espacio. Para una mujer que irradiaba tanto silencio en sus ojos que la risa se sentía como un rayo de sol en su mundo, Tommy la adoró al instante. El chico tenía buen ojo para las buenas personas, y la bondad de Emily era natural. Se sentaba con el sobrecajas volcadas, escuchándolo mientras le explicaba sus dibujos de coches de carreras y mecánicos de superhéroes. «Tienes talento, chico», le dijo una vez, revolviéndole el pelo. «Quizá algún día conduzca a uno de tus diseños», dijo Tommy radiante. «¿Lo dices en serio?» «Por supuesto», respondió ella. Jake los observaba desde el otro lado de la habitación, con una opresión en el pecho. No había visto a su hijo conectar así desde que su madre falleció. Emily, sin saberlo, había llenado un vacío silencioso en sus vidas. Lo que Jake ignoraba era que Emily no era una mujer de paso. Era Emily Carter, directora ejecutiva de Carter Motors International, un imperio automovilístico multimillonario con sede en Chicago. Pero aquí, en este polvoriento pueblo de Arizona, era simplemente Emily, la mujer que una vez amó a un chico que arreglaba coches. Tras años de juntas directivas, inversores y portadas de revistas, había querido desaparecer, volver a sentirse humana. Así que vino aquí, trayendo consigo lo único que aún conservaba recuerdos de quien solía ser, el Mustang. Cada vez que veía a Jake trabajar, algo en su interior se enternecía. Se movía con paciencia y determinación, no por lucro, sino por orgullo. Sus manos eran insensible, firme, sin pretensiones, todo lo contrario del mundo que había construido a su alrededor. «Nunca dejaste de arreglar cosas, ¿verdad?», le dijo una tarde mientras lo observaba, con la luz dorada filtrándose por la ventana del garaje. Él la miró, esbozando una leve sonrisa. «Supongo que es lo único que se me da bien». Su mirada se detuvo en él. «No, Jake, tú también arreglas a la gente». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Jake hizo una pausa, mirándola a los ojos. Durante un instante, ninguno habló. Había demasiada historia entre ellos como para enumerarla. Demasiado silencio compartido. Finalmente, apartó la mirada,
apretando un tornillo para romper la tensión. «Me das demasiado crédito», dijo en voz baja. Pero Emily lo veía, como su humildad solo lo hacía más fuerte. No buscaba el reconocimiento. No necesitaba aplausos. Simplemente le importaba. Y esa honestidad sencilla en un mundo obsesionado con la imagen era justo lo que le había faltado. Con el paso de los días, que se convirtieron en semanas, el Mustang se transformó. Su pintura descolorida se tornó de un carmesí radiante. El motor, reconstruido pieza por pieza, ronroneó con nueva vida. Cuando Jake finalmente lo aceleró por primera vez, el sonido resonó en el desierto como un latido renacido. Tommy vitoreó. Los ojos de Emily brillaron. «Suena perfecta», susurró. «Es tuya otra vez», dijo Jake, sonriendo con un orgullo silencioso. Pero tras esa sonrisa se escondía la duda, porque con cada reparación, con cada momento compartido, se enamoraba de ella de nuevo. Y esta vez sabía que perderla dolería aún más. Esa noche, al cerrar el taller, Emily se quedó junto al coche, con la mano apoyada suavemente en el capó. «Siempre dijiste que algún día tendrías un taller», dijo en voz baja. Drake soltó una risita. «Bueno, aquí está. No es mucho, pero es mío». Miró a su alrededor, las paredes agrietadas, las luces parpadeantes, las herramientas sencillas, y vio algo que había perdido hacía mucho tiempo. Autenticidad. «Lo es todo», susurró. Él se giró hacia ella, confundido. «¿Qué?» Ella sonrió levemente. «Esta vida, la forma en que la vives, es real». Su voz tembló un poco, delatando las emociones que no podía ocultar. Jake no supo qué decir. Durante años, había imaginado volver a verla, tal vez en una reunión, tal vez por casualidad. Pero nunca se había imaginado esto. Estar juntos, reconstruyendo algo roto, sintiendo que algo se reconstruía también dentro de ellos. «Emily», empezó a decir, pero se detuvo. Ella lo miró expectante. «Es bueno tenerte aquí». Sonrió, con los ojos brillantes en la penumbra. «Es bueno estar aquí». Por primera vez en años, ambos sintieron que pertenecían a algún lugar. Pero la paz no duró. Una tarde, mientras Jake limpiaba sus herramientas, un elegante todoterreno negro se detuvo frente al garaje. Un hombre en un hombre de traje salió, hablando en voz baja con alguien cercano. Emily se quedó paralizada. Sintió un nudo en la garganta al reconocer a uno de sus agentes de seguridad. «Señorita Carter, la estábamos buscando», dijo el hombre con firmeza. Jake se giró, sorprendido. «Señorita Carter», repitió, con la confusión reflejada en su rostro. El pulso de Emily se aceleró. «Puedo explicarlo», balbuceó. Pero antes de que pudiera, el hombre le entregó un teléfono. «La junta directiva la necesita de inmediato». Se apartó, con voz baja pero urgente. Jake la observó desde la distancia, con la mente dando vueltas. «Señorita Carter, reuniones de la junta directiva, equipo de seguridad». De repente, las piezas no encajaban con la mujer que creía conocer. Cuando regresó, tenía el rostro pálido y los ojos llenos de conflicto. «Tengo que irme», dijo en voz baja. «Ha surgido algo». Él asintió lentamente, intentando disimular la punzada en el pecho. «Trabajo, ¿verdad?» Ella dudó. «Sí, algo así». Su mirada se detuvo en él como si memorizara su rostro. «Gracias, Jake, por todo». Luego se dio la vuelta y se alejó, con el suave crujido de sus tacones. Contra la grava. Después de que se fue, el garaje se sentía vacío. El silencio pesaba más que nunca. Tommy también lo notó. «¿Volverá la señorita, preguntó. Jake forzó una sonrisa. Puede ser, pero incluso mientras lo decía, no lo creía. Intentó concentrarse en otras reparaciones, pero su mente volvía a su risa, a su calidez, a sus palabras. «Tú también arreglas a la gente».
La frase resonaba en su cabeza como una pregunta sin respuesta. Se preguntaba quién era ella en realidad. Se preguntaba por qué lo había ocultado, pero sobre todo se preguntaba por qué la extrañaba tanto. Emily estaba sentada en la parte trasera de la camioneta, mirando el horizonte del desierto que se desvanecía. El teléfono en su mano vibraba con mensajes, inversores, asistentes, alertas de noticias, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Había construido un imperio, pero en ese momento se sentía insignificante. La vida de la que había escapado la había encontrado de nuevo, y dolía más de lo que esperaba. Pensó en las manos callosas de Jake, en la sonrisa inocente de Tommy, en el olor a aceite y libertad que impregnaba el taller. Por primera vez, cuestionó todo lo que había construido. Quizás el éxito no significaba nada si le costaba la paz. A la mañana siguiente, Jake volvió al trabajo como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Miró el Mustang que brillaba en la esquina, ahora completamente restaurado, pero se sentía vacío sin ella a su lado. Pasó una mano por el capó y dijo en voz baja, «Supongo que es solo. Tú y yo otra vez». Tommy levantó la vista de su dibujo. «Papá, la extrañas, ¿verdad?» Jake soltó una risita suave. «Sí, hijo». «Sí», dijo su hijo, reflexionando un instante antes de añadir. «Entonces, tal vez ella también te extrañe». Jake hizo una pausa, sorprendido por la sencilla sabiduría del muchacho. «Tal vez», murmuró. Pasaron los días, pero Emily no regresó. Aún así, Jake no podía sacudirse la sensación de que su historia no había terminado. Había algo inconcluso entre ellos, como un motor a medio restaurar, esperando una última chispa. Guardaba su taza de café en la repisa junto a la ventana, y a veces, se sorprendía mirando la carretera, escuchando el zumbido de sus neumáticos. Las llaves del Mustang colgaban de un gancho cerca de su banco de trabajo, brillando a la luz. Eran un recordatorio de ella, un símbolo de algo que una vez estuvo roto, ahora completo, y tal vez, solo tal vez, una promesa de que volvería. Esa noche, mientras las estrellas del desierto parpadeaban en lo alto, Jake se sentó afuera con Tommy, observando el cielo. ¿Crees que la gente regresa cuando debe hacerlo?, preguntó su hijo. Jake sonrió levemente. A veces, si el camino es el adecuado. Miró hacia el horizonte, sin darse cuenta de que tan lejos. Lejos de allí, en una oficina acristalada con vistas a Chicago, Emily contemplaba una foto del Mustang. El reflejo de Jake se vislumbraba tenuemente en su capó pulido. Su asistente preguntó, «¿Le reservo un vuelo a Tokio, señora?» Emily vaciló, con el corazón dividido entre dos mundos. «Todavía no», susurró. «Tengo que ir a otro sitio primero». A la mañana siguiente amaneció una luz desértica que lo pintaba todo de dorado. Jake abrió el garaje temprano, café en mano, mientras el zumbido familiar de las cigarras resonaba en el aire quieto. El Mustang relucía en el centro, su reflejo capturando los rayos matutinos como una joya entre el polvo y el óxido. Había pasado media noche dándole los últimos retoques, apretando cada tornillo, limpiando cada centímetro, hasta que brillaba como el pasado renacido. Por primera vez en años, se sintió orgulloso, no solo del trabajo, sino de sí mismo. Entre la grasa y el cansancio, había encontrado algo que creía perdido hacía mucho tiempo: esperanza. Oyó unos pasos suaves antes de verla. Emily entró en silencio, vestida con un sencillo vestido blanco que le caía hasta los tobillos. Su cabello, recogido con descuido, brillaba con la luz del sol que entraba por la puerta del garaje. Para ser una mujer capaz de dominar salas de juntas, parecía sorprendentemente humana, incluso pacífica. A Jake se le aceleró el corazón. Hasta ese momento no se había dado cuenta de cuánto espacio ocupaba ella dentro de él. Ella sonrió dulcemente, con la mirada fija en el coche. «Lo has conseguido», dijo. «Es perfecta». Jake le devolvió la sonrisa, frotándose las manos con un trapo.
No lo habría logrado sin la buena compañía, dijo. Hiciste que los viajes por café fueran soportables. Emily rió suavemente. Esa misma risa que una vez derribó todas las barreras que él había construido. Echo de menos esto, murmuró. El olor a motor, el ruido, la sensación de que algo viejo puede renacer. Sus palabras resonaron entre ellos, cargadas de un significado que ninguno quería romper. Jake giró la llave y el Mustang cobró vida con un rugido profundo y conmovedor. El sonido llenó el garaje, resonando en las paredes, vibrando en el suelo. Tommy entró corriendo desde fuera, con los ojos entrecerrados. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, gritó, «Papá, está vivo». Con una sonrisa de oreja a oreja. Jake soltó una risita y alzó a su hijo un instante antes de bajarlo. «Sí, cariño. Ha recuperado la cordura». Emily los observó, con el rostro suavizándose. Había construido rascacielos, dirigido imperios y afrontado negociaciones despiadadas que helaban la sangre. Pero al ver a Jake y a Tommy, sintió algo especial. Algo que el dinero jamás podría comprar. Calidez, familia, pertenencia y quizá el tenue resurgir de un sueño enterrado bajo años de ambición. Mientras Jake dejaba el motor en ralentí, Emily se acercó un paso más. «Sabes», dijo en voz baja, «no has cambiado mucho». Él rió. «Créeme, tengo más canas y menos paciencia». Ella negó con la cabeza. «No, Jake. Sigues viendo las cosas y a la gente igual que antes, como si se pudieran arreglar, por muy rotas que parezcan». Él la miró, limpiándose una mancha de grasa del brazo. «Supongo que nunca aprendí cómo rendirse», dijo. «No con los coches. No con la gente que me importa». Ella contuvo el aliento al oír sus últimas palabras. Ahí estaba. La honestidad, la silenciosa convicción que una vez la había enamorado de él. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con fuerza. Frunció el ceño, mirando la pantalla. Su asistente, otra vez. El sonido la devolvió bruscamente a su mundo interior, el de los accionistas, los plazos de entrega y el peso de una corporación que llevaba su nombre. Jake observó cómo su rostro se transformaba, con una chispa de curiosidad en sus ojos tranquilos. Ella apagó el teléfono y lo guardó. «¿Todo bien?», preguntó. Emily dudó un instante y luego asintió. «Lo estará», dijo, aunque su voz carecía de convicción. Él no insistió, pero la pregunta quedó flotando entre ellos como humo. Esa noche regresó, esta vez sin gafas de sol, sin el tono reservado, sin la hipocresía. Aparcó su todoterreno al borde del estacionamiento y caminó hacia él mientras el sol se fundía en tonos naranjas y morados. Jake estaba de pie junto al Mustang terminado, con los brazos cruzados, orgulloso y sereno. «Ahora es toda tuya», dijo él mientras ella se acercaba. «Que funcione a la perfección». Emily acarició el capó con un dedo, con un gesto casi reverente. «De verdad que le has devuelto la vida», susurró. «Siempre has podido». Sus palabras hicieron que Jake se detuviera. Se acercó un paso más, buscando su mirada. «Emily, ¿por qué siento que me estás despidiendo?» Ella sonrió levemente, con el corazón latiéndole con fuerza. «Porque quizá en realidad te estoy dando la bienvenida». Entonces, con manos temblorosas, buscó en su bolso y sacó un sobre blanco. Jake frunció el ceño cuando se lo entregó. Dentro había un contrato, con su nombre escrito con pulcritud en la parte superior. «Carter Motors», leyó en voz alta. «Esa es tu empresa». Emily asintió, sin apartar la mirada de la suya. «Es mía. La fundé después de que mi padre falleciera. Fabricamos coches que inspiran a la gente a volver a soñar. Pero últimamente, todo ha girado en torno a los beneficios, las tendencias y los inversores. Olvidé lo que significaban los coches para mí hasta que vine aquí». Respiró hondo. «Vine porque quería recordar quién era. Y tú me ayudaste a hacerlo». Jake parpadeó,
sin palabras. Eres tú, eres Emily Carter, la directora ejecutiva de Carter Motors de la que todo el mundo habla. Ella asintió de nuevo. Y quiero que dirijas nuestra nueva división de restauración, dijo en voz baja. Tienes algo que nadie en mi mundo tiene. Corazón. Ves más allá de las máquinas. Ves la vida en ellas. Fin. La miró fijamente, atónito. Por un momento, se quedó sin palabras. El contrato temblaba en sus manos. Emily, solo soy un mecánico de pueblo. Tengo un hijo, facturas que pagar y el techo destrozado. No pertenezco a las salas de juntas. Ella se acercó hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros. Perteneces a donde tú elijas estar. Jaque. Me lo enseñaste una vez. Sus ojos brillaron. Una vez me dijiste que el amor no se trata del lugar. Se trata de las personas que lo hacen sentir como un hogar. Creo que por fin lo entiendo. En ese momento, Tommy salió disparado del garaje, blandiendo una llave inglesa como si fuera una espada. Papá, ¿podemos conducirlo ya? Jaque se giró hacia él, con la voz quebrada por la emoción. Sí, amigo. Vamos a dar una vuelta. Emily sonrió entre lágrimas. Los tres subieron al Mustang, y las risas se mezclaron con el ronroneo del motor. Recorrieron las carreteras abiertas de Arizona, con el viento azotándoles el pelo y el desierto dorado extendiéndose infinitamente a su alrededor. Durante un largo rato, nadie habló. No hacía falta. El viento los impulsaba, no solo a través de los kilómetros, sino también a través de los recuerdos, a través de todo lo que había quedado sin decir durante años. Al caer la noche, Emily por fin habló, su voz apenas por encima del zumbido de la carretera. «Sabes», dijo, «pensé que el éxito llenaría el vacío, pero nunca lo hizo». Se giró hacia él. Entonces te vi cubierto de grasa, sonriendo como si el mundo aún tuviera sentido, y de repente lo tuvo de nuevo. Jaque la miró, y las comisuras de sus ojos se arrugaron con calidez. Emily, pasé años pensando que había perdido mi oportunidad en el amor, en la vida. Pero quizás solo estaba esperando a que la persona adecuada volviera a entrar por la puerta del garaje. Ella extendió la mano y le tomó la suya. Por un momento, el tiempo se detuvo. El pasado, el dolor, los años de separación, todo se disolvió en el ritmo del camino. El auto ronroneaba como un latido, constante y seguro. Se detuvieron en un mirador cuando las estrellas comenzaron a aparecer, suaves y brillantes en el cielo infinito. El viento del desierto traía el aroma de la salvia y una cálida sensación que los envolvía en una paz silenciosa. Emily salió del auto, mirando el horizonte. «Qué curioso», susurró. «Como algo roto puede unir a las personas». Jaque se unió a ella, rozando su brazo con el de ella. «A veces», dijo, «hay que derrumbarse para encontrar lo que es real». Tommy se apoyó en el auto, sonriendo con sueño. «Papá», dijo, «la señorita se va a quedar». Jaque miró a Emily. Ella se giró hacia el chico, con los ojos brillantes. «Si tu papá me deja», dijo con dulzura. Jaque soltó una risita, con un nudo en la garganta. «Tendrías que esforzarte mucho para deshacerte de nosotros ahora». Permanecieron juntos bajo el cielo estrellado de Arizona, el zumbido del Mustang, el único sonido entre ellos. Por una vez, no había necesidad de promesas o explicaciones. El camino por delante era incierto, pero no importaba. Ya habían encontrado lo que les faltaba. Al regresar al Mustang, Emily susurró, «De verdad lo arreglaste todo, Jaque». Él sonrió y giró la llave. «No», dijo. «Nos arreglamos el uno al otro». El coche rugió suavemente al arrancar, los faros rasgando la oscuridad mientras se alejaban hacia el horizonte. Tres almas unidas por el destino, el perdón y el silencioso milagro del amor redescubierto. Y mientras el viento del desierto se llevaba sus risas en la noche, el viejo Mustang, antaño oxidado y olvidado, se convirtió en un símbolo de todo lo que habían recuperado.
confianza, esperanza y ese tipo de amor que no se desvanece con el tiempo.